buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. La convocatoria en redes sociales corrió sobre todo a cargo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dijo que el día de hoy se reuniría con sus seguidores, se reuniría con los que le simpatizan o a quienes simpatiza para, dijo, ver si hay cariño. Y él solito se dijo, sí, sí hay cariño. Y pues vamos a hablar de ese cariño el día de hoy porque se cumple un año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el balance de esta administración? Ha habido hay varias lecturas. El propio presidente dio a conocer un mensaje, otro de sus informes, lo hizo en el Zócalo de la Ciudad de México hace unas horas. Avances, retrocesos, ¿qué destacaríamos de este primer año? ¿Qué decir de la seguridad? ¿Qué decir de la economía? ¿Qué decir de la corrupción? ¿Qué decir de tantas cosas en esta cuarta transformación, como la denomina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Para hablar de eso, me da muchísimo gusto saludar en la mesa a Fabiola Guarneros, la subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabiola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Feliz? ¿Hay cariño o no hay cariño? Ahorita, ahorita lo veremos. Ahorita vamos a ver. Pancho Garfias es columnista, colaborador de Excelsior aquí en Grupo Imagen. Querido Pancho, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cariño? Más o menos. Más o menos. También está con nosotros José Buendía, es conductor en Excelsior Televisión, columnista en el periódico Excelsior. Pepe, bienvenido. Nacho, muy buenas tardes Buenas a todos. tardes. ¿Cómo estás? Bien. Con mucho cariño. Yo cariñoso, ando cariñoso. Ando cariñoso. Rodrigo Pacheco, también con nosotros, colaborador de Grupo Imagen, conductor en Imagen Radio, y está con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, estimado Nacho. ¿Todo bien? Todo bien. De cariño, en economía, cero. En cariño, en economía, cero. ¿Quieren arrancar? ¿Arrancamos con economía? Pues yo te diría que hay dos puntos que podríamos denominarlos como talón de Aquiles. A ver. De la cuarta T, economía y seguridad. Ven, arranquemos con el primer talón de Aquiles, que es la economía, Rodrigo. ¿Por qué cero cariño? ¿Cero cariño de quién? ¿De las calificadoras, de los mercados, de los factores externos, de los internos? ¿Cero cariño de quién? No, era una figura, cero cariño del PIB, porque si uno ve los primeros 3 trimestres del año... Era más técnico el asunto, menos emocional y afectivo. Exactamente, la economía creció cero, esa es la realidad si lo comparamos a tasa anual. Independientemente si México está o no en una recesión, a mí me parece un debate relativamente ocioso, porque puede ser que caemos 0.1 o crecemos 0.1, da igual, el hecho es que la economía mexicana en 2019 simplemente no creció y eso es producto principalmente de las actividades de la construcción, que tiene su peor desempeño desde la Gran Recesión 2009, incluso a ratos y a meses peor, y por otro lado, pues mucha incertidumbre, cambios a la mitad, digamos, cambios legales, por ejemplo, el tema de los certificados de energías limpias, en el tema energético, etcétera. Y por otro lado, es cierto, capacidad de construir cierto nivel de diálogo, porque recientemente se presentó este acuerdo que no plan de inversión en infraestructura del sector privado, que nos da una idea de que tampoco es que está, digamos, totalmente destruida la relación o la capacidad de eventualmente al contrario, tener una suerte de recuperación. Sí, en función de que haya seguimiento a estos compromisos que hicieron los empresarios, sobre todo porque ya revisando el detalle, hay muchos que no están detallados, ¿no? Se dice 1,200 cuartos en la Riviera Maya. Si no se construyen, va a ser difícil que podamos darle seguimiento en términos de que sí se construyan. Hay otros proyectos que sí tienen nombre y apellido y dice hotel tal o empresa tal que va a construir tal, etcétera. Entonces, yo creo que es una buena señal en términos de intención y bueno, pues ya podremos hablar, digamos, de lo que viene hacia 2020, en donde yo creo que sí habrá un mejor desempeño que 2019 por la base de comparación. ¿Hay proyectos insignia de esta
cuarta transformación, como la llama el presidente de México a su administración. Está la refinería de Dos Bocas, está el Tren Maya, está esta polémica decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, de construir un nuevo aeropuerto o ampliar el de Santa Lucía para hacer ahí un grupo metropolitano junto con el actual de la Ciudad de México y Toluca y varios otros proyectos, ¿no? El transísmico, en fin. ¿Qué decir de esto, Pancho? Pues bueno, yo diría que la primera gran pifia que cometió, que le valió la pérdida de confianza de los inversionistas, fue precisamente esa que tú evocas, la cancelación de un proyecto del aeropuerto de Texcoco que iba avanzado en más del 30% según el porcentaje oficial, 32 o 33%. Esto es, en palabras simples, se tiró ese dinero prácticamente a la basura. Y luego viene esta, digamos, obsesión, porque no la puedo llamar de otra manera, de hacer el aeropuerto en Santa Lucía. Los expertos, las compañías aéreas, las azafatas, los pilotos, todo mundo está en contra de, no en contra, sino les aconseja el aeropuerto de Santa Lucía. Incluso tuvimos revisiones técnicas, argumentos en contra del trazado, incluso el llamado de las que le hace, aproximaciones. te refleja mucho el llamado que desde la cabina el piloto le hace y le dice, oiga, reconsidere por favor. Que también fue una polémica, ¿no? Sí. Que fue un piloto de Aeroméxico que había pedido un reporte de... Claro, pero... Refleja, dices tú... Lo que a mí me reflejó fue porque después de lo que dijo el piloto, los pasajeros aplaudieron. Es decir, es un público usuario de aeropuertos. Acuérdate que cuando se decide en una consulta ultra patito que va a ser Santa Lucía, pues había muchísima gente de Morena que no usa aviones, ¿sí? Pero había Andrés Manuel López Obrador había hecho de este asunto un tema de su campaña importante, lo repetía a cada rato, decía que era un nido de ratas lo que estaba ocurriendo allí en Texcoco. Acuérdate que también se deshizo de toda la flota aérea, nunca ha usado el avión presidencial que está ahí parado y estamos pagando renta, en fin. Ese sería un primer comentario sobre el aeropuerto, ¿no? Digo, me preguntaste varias cosas. De economía y justamente con la perspectiva que ponía Rodrigo y esto que los especialistas han llamado como el rescate del sector privado a la administración pública. ¿Qué opinión tendrías? Pues mira, yo no soy como Rodrigo, que es tan analítico en las cifras. Yo voy a ser emocional. Yo creo que ha sido un presidente que en este primer año compró cariño. Así de fácil. Es un presidente con un gobierno que ha apostado por repartir el dinero desde abajo, trata de mover la economía desde abajo, dando todos estos programas sociales y haciendo un lado los indicadores económicos. ¿A qué me refiero con esto? A que es sabido que en cualquier acto público donde tiene que entregar los apoyos, llámese Jóvenes Construyendo el Futuro, jornaleros, Sembrando Vidas, las becas para estudiantes, es reparto de dinero. El tema tan polémico de las estancias infantiles es reparto de dinero. El tema de los medicamentos es reparto de dinero. Le apuesta a ese cariño comprado. Y en el tema de los proyectos económicos de infraestructura, no sé qué opinen ustedes, yo considero que es lo mismo. Cuando lanza este proyecto, ¿qué hacen los empresarios? Cierran filas, vamos a invertir, ahorita están dadas las condiciones, porque hay un incentivo, invierto, me apoyas. Yo creo que es un amor comprado. ¿Cariño comprado, Pepe? Bueno, pues a ver, es bueno el concepto. Tú metiste pues claro, de arranque. A ver, déjame situarlo en este contexto. A ver, diría, primer año de gobierno del presidente López Obrador, ni ha sido la debacle que a lo mejor se auguraba, ni la catástrofe, ni el fin del mundo, pero tampoco hemos llegado a Aztlán, como la cuarta los resultados son mixtos, prometía, digamos. Yo creo que este primer año, como suelen ser los amores, ¿no?
Fabi. Los Hay cosas que cariños te gustan, hay y los cosas que cariños. no. Hay cosas en el cariño. Lo que se construyó, me parece, fue un año que lo que ha generado son dilemas muy, muy complejos hacia su segundo año de gobierno. Tenemos un país que se mueve, una sociedad en marcha, pero una economía estancada. Tenemos un presidente con un nivel de popularidad muy alto todavía y sin embargo sus políticas son cada vez menos respaldadas en la opinión pública. Tenemos un año marcado por la crítica al neoliberalismo y un gobierno que ha generado una política de ortodoxia macroeconómica envidiable para cualquiera que se hubiera pedido el Fondo Monetario Internacional en los últimos años. Y una política de austeridad que incluso gobiernos allá afuera, incluso neoliberales, están pidiendo dejar a un lado porque no les permite crecer. Estamos ante un gobierno que arrancó diciendo, a propósito de lo que decía Pancho, cambiar las reglas de juego con los empresarios y separar el poder político del económico. ¿Lo ves separado en este primer año? ¿Tu evaluación sería el poder político está separado ya del poder económico? Bueno, me parece que de inicio, y ahí coincidiría con lo que acaba de decir Pancho, hubo un cambio de las reglas del juego sobre la marcha. Y me parece que con poco acuerdo, poco diálogo y poca comprensión de los propios empresarios de hacia dónde o cómo venía esta política del gobierno de separar ambos estos ámbitos. Con el paso del tiempo, me parece que cada día se ha ido imponiendo mucho más en la percepción del presidente la necesidad de tener inversión privada para crecer como algo imprescindible. Y ha hecho, esta es la última tentativa, la de infraestructura que decía Rodrigo, pero ha habido otras antes. Y a mí lo que me preocupa es que, más allá de los anuncios, no se ha materializado las inversiones físicas constantes en dinero, porque a ratos pareciera que los empresarios entran al juego de no confrontar con el presidente y salir y ofrecer inversiones, pero luego lo que uno sabe o se entera es que cuando están por atrás hablan pestes y se enojan con él. A ver, entonces, ahí digamos nada más con eso, para sí. poner, parece que estamos hablando de, si me permiten, dos campos, dos diamantes de béisbol, ¿no? El diamante que se juega con los ricos, los poderosos en este país, los inversionistas, y el otro campo, el otro diamante tiene que ver, Fabiola, con esto, los programas sociales, el aumento de 100% del salario mínimo en la zona norte, 20%. Te faltaría un tercer diamante, que sería la clase media, que ha resultado bastante perjudicada. ¿No la pondrías en ese otro diamante donde está, donde está la gente, donde están los programas sociales, donde...? Porque él, y lo ha reiterado 100 veces, primero los pobres. Es su prioridad absoluta, son los pobres. Por el bien de México, primero los pobres. Y yo creo que el empresario tiene con qué defenderse de las políticas de austeridad republicanas que a veces rebasan lo draconiano, ¿sí? Pero la clase media no. Entonces la clase media sufre de esta austeridad republicana. Hemos perdido en creación de empleo, hemos perdido, sobre todo este sector, cuántos burócratas se quedaron sin trabajo, son muchísimos, y como lo señalaba él, con un crecimiento cero, pues las expectativas hacia el año que entra, donde estamos calculando un crecimiento del 2%, si mal no. Hacienda dice 2%, pero el consenso está a 1.1. Claro, la mitad. Cuando no llegas a esa meta del 2%, la audiencia en ese tercer diamante a tener presiones se molesta de gasto y presiones fiscales. Él lo sabe, él es especialista en el tema. Entonces, yo creo que sí habría que poner este tercer diamante en el y el diamante, ¿tú estarías de acuerdo en que el diamante que tiene que ver con la inversión, que tiene que ver con los grandes capitales, si no contento está expectante, o cómo lo definirías, Mira, Pancho? yo creo que el presidente López Obrador, que al principio era extremadamente hasta grosero con los empresarios, no sé ustedes si recuerdan este término de minoría rapaz, se está dando cuenta que los necesita para que el país camine, para que el país
se ponga sobre las vías del crecimiento. Y Se del sacuda desarrollo. en palabras del ingeniero Se Slim, sacuda, que haya una palabras, sacudida aunque para el poder... ingeniero Slim luego por andar quedando bien, dijo que el crecimiento era intrascendente, digo, son cosas que tú dices, ¿cómo va a decir? No discutamos el crecimiento, sería ocioso discutir el crecimiento, hablemos del No, otro. y usó la palabra intrascendente en Sí. una mañanera. Cuando se pusieron de acuerdo que había sido el gran desarreglo de los ductos de gas con Carso Energy, y que era interesante, ¿no? Porque en el primer trimestre, digamos, todavía alcanzó hasta abril, el presidente se comprometió, hizo apuestas diarios, ahí tenemos los bytes del 2%. Luego era obvio que como el 2% no iba a ocurrir porque no había ni un solo escenario, ni un solo analista, nadie que pensara que íbamos a crecer 2%, tenía que decir lo que ya está diciendo, ¿no? Yo tengo otros datos y además el PIB pues solo es un número, yo lo que apuesto es al desarrollo de las personas. Un discurso político que ha abandonado, digamos, la lógica y el racional. El bienestar contra el desarrollo y los Pues sí, indicadores pero como, no tiene caso, digamos, porque como él propio utiliza, ¿no? Gerardo Esquivel, el subgobernador hoy del Banco de México, propuesto por él, que a lo mejor Gerardo Esquivel, si no hubiera sido subgobernador hoy sería el secretario de Hacienda, él puso en un tuit y decía, bueno, es obvio, ¿no? Sin crecimiento no hay desarrollo, ya está. O sea, puede ser una figura retórica en lo político, pero no tiene mucho sustento. Ahora, desde el punto de vista de los empresarios, me parece que más bien han sido relativamente defensivos y han preferido, y yo no estaría tan desacuerdo con ellos, en mantener mejor, tratar de tener diálogo, porque si no tienes diálogo desde el sector privado, pierdes. Si ganas, pierdes. Y si pierdes, pierdes. Entonces, Tenemos que ir a una pausa. Les preguntaría, porque además es parte de la narrativa, fue parte de la narrativa en campaña y es parte de la narrativa de la 4T. ¿El poder público, el poder político está separado del poder económico? ¿Dirían? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo tampoco. Pepe. Bueno, yo creo que ese es un proceso mucho más largo. Es un asunto, digamos, de la manera como se ha ido incluso articulando la forma de caminar de la propia economía. Hoy creo que les queda claro que ambos se necesitan. El Estado, desde 2009, el Estado ya no ha podido generar los niveles de inversiones que requiere el país. Se ha ido en picada la inversión pública hasta niveles hoy similares a los de la Segunda Guerra Mundial en infraestructura. No y no. Perfecto. No, pero- y regreso con corrupción. Vamos a seguir hablando de eso porque pues finalmente seguimos el dinero y la corrupción tiene mucho que ver en eso. Un dato sobre lo que dice esta reunión que acaba de producirse, donde anuncian los proyectos, los empresarios proyectos de infraestructura por más de 800 mil millones de pesos, pues es para mí es una clara muestra de que no se ha separado el poder político del poder económico, porque son proyectos, algunos de ellos que le corresponderían al Estado. Sin embargo, ahí va a entrar la iniciativa privada. Público-privada o privada. Volvemos a En ese algunos esquema casos. que teníamos Sí, claro. antes. Vamos a una pausa, regresamos, hay más temas. A un año de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional. No se vaya, estamos entre líneas. sí, así como es. Bueno, seguimos la ruta del dinero, abrimos con economía. Yo creo que hay que transitar por el asunto de la corrupción para llegar a la seguridad, que ha sido otro, como decía Pancho Garfias, de los talones de Aquiles en este primer tramo, en este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La corrupción, ¿se acabó la corrupción? ¿Estamos en vías de la extinción de la corrupción? ¿Ha habido, dices tú, Fabiola, un golpe sobre la mesa? ¿Ha habido consecuencias por un estilo de vida político que tiene que ver con la corrupción y que ha tenido en los años pasados que ver con ello? Yo creo que no. También fue una promesa y un discurso de campaña. Siempre se dijo que la corrupción se barrería de arriba hacia No abajo. somos iguales. No somos iguales. Siento que ha quedado a nivel de medios, mediática, es decir, sin ninguna consecuencia. Se anunciaron congelamientos de cuentas bancarias en varios casos muy famosos. Que así como se Lozoya, anunciaban, se descongelaban. Se descongelaban. De hecho, el viernes Excelsior publicó la nota del informe Casa Limpia de Santiago Nieto, donde hablaba de que el 98% de las cuentas se descongelaron. Entonces, siento que es como una acción mediática de vamos por ti, pero a la mera hora, ya no fuimos por ti. Siento que quedó así. Casos que se mezclan con la política, como en el caso de Rosario Robles, ¿no? Y que tampoco hay nada sustentado, basado en una credencial de manejar, una licencia de manejar falsa, ¿no? Entonces, esos han sido los grandes golpes. El arranque del juicio político, la semana que termina. Siento que es más mediático y que es como una señal de amenaza al adversario político para decir, puedo estar congelándote las cuentas, puedo ahorcarte económicamente un tiempo,
quédate callado. ¿Y dirías tú? El presidente, el ministro de la Corte, Medina Mora. Ajá. Decía, la punta del iceberg, por contextualizándolo con este arranque del presidente Andrés Manuel López Obrador, que decía, punto final, no nos vamos a pelear, porque pues finalmente pues el iceberg alcanza al expresidente Enrique Peña Nieto. Exactamente. ¿Verías acciones en los 5 años que quedan para ese cuerpo de iceberg que no es la punta mediática, que no es la punta escandalosa y que no es la punta que se cae y se desmorona luego en expedientes mal armados? Veo un doble discurso de decir, no vamos a pelear, hay que reconciliar, hay que perdonar, todo el tiempo lo está diciendo, hay que perdonar mientras los tienes cerca, ¿no? Romero de Champs, Napoleón Gómez Urrutia, el Bester Gordillo, el propio Peña Nieto. Mientras están cerca, ¿no? Ya no. Justo. Cuando empiezan a salirse, estás creando caos. Él dice que muchos de los problemas que se han generado en el país son por esa mafia del poder que no quiere, por esos conservadores que no quieren. Él achaca todo lo malo que ha pasado en materia de delincuencia, lo de Tayalipa, todo lo que quieras a esa mafia del poder. Cuando esa mafia de poder considera que es incómoda, entonces, Rosario... tú dijiste, ¿no está sola Rosario? Pues ahorita sí está sola Rosario. Amparos contra Santa Lucía. Amparos con las guardias infantiles. Tienes ahí un ministro, Medina Mora. Sí, eso Activamos el expediente de corrupción. Sí. ¿Tú cómo lo ves, Rodrigo? Habría que ver, para entender cómo hemos evolucionado en corrupción, qué mides y qué quieres medir. Y yo lo vería en 2 esferas. Una, en el poder político en su esquema más alto, diría que ha habido ciertas pruebas, caso director de la CFE, en donde no se ha superado, porque es evidente que ahí tendría que haber pues algún, por lo menos, investigación, y ahí no ha pasado nada. ¿Lo dices tú por las propiedades por de las Manuel propiedades de Bartlett, Manuel director? Bartlett, A pesar de que hay exacto. propiedades hay investigaciones en la Secretaría de Función Pública. Se supone, pero pues no se ve como mucho, sobre todo el... Ahí tú verías digamos, una verdadera intención de la 4T por ir por la corrupción, si es que sí, el resultado de la ahí sería investigación... una buena prueba. Y luego, en el otro lado, digamos, en un nivel más sistemático, pues no se han hecho ningún tipo de reforma para que realmente combatas a la corrupción desde un punto de vista del sistema. Porque al final lo que estás teniendo es un recorte de burócratas significativo, y si tú pones como ecuación menos burócratas, mismo proceso, te da por resultado incentivo a la corrupción enorme. Entonces no tenemos una forma de medirlo, ya veremos cuando salga el reporte de transparencia y tal, pero el inicio que se puede tener en este 2019 no es de mejora hacia 2020 en términos objetivos que puedas medir con indicadores. Y en términos no objetivos, digamos, de indicadores, pues las señales que mandan no son necesariamente de una persecución feroz en contra de lo que pudiese ser corrupción. ¿La corrupción desterrada, Pancho? Bueno, yo sería, tendría sus pros y sus contras en el tema. Yo digo que, por ejemplo, en el tema de los privilegios, sí ha habido avances, yo lo constato. Los abusos que existían, por ejemplo, en las cámaras, ¿no? Viajes al extranjero en primera clase, viáticos, eso ya no existe. Bueno, el propio ejemplo de Romero de Champs, Pancho, que hace unos días... En avión. Por primera vez, y además se vuelve noticia nada más para ver el grado de cómo la corrupción estaba calcificada en estas arterias, agarraba un camioncito para abordar un avión comercial y volar a Acapulco. Después de que pues estábamos acostumbrados, estaba normalizado ese estilo de vida de un líder petrolero. Tenía los aviones, sus aviones, el líder petrolero. Y las cuotas de los trabajadores a su disposición. Para pasear a las mascotas de sus hijas. Eso todo. Le regaló un coche de oro a su hijo. Sí, claro. Entonces, por ese lado yo creo que sí se ha avanzado. O sea, sí, la austeridad republicana ha recuperado recursos por esa vía. Sin embargo, hay un tema que a mí, en lo personal, me parece grave y preocupante. Más del 70% de los proyectos, grandes proyectos que tiene este gobierno, no se licitan. Son adjudicaciones directas. Ahí tienes una puerta con cortina para la corrupción. Es decir, ¿qué va a pasar cuando empecemos, si es que este gobierno llega a empujar la transparencia? ¿Qué va a pasar cuando sepamos cómo se está manejando ese dinero? ¿Y qué lectura le das al compadre? Justamente hablando de licitaciones, ¿te acuerdas del compadre del presidente que había ganado 2 veces licitaciones y que dijo, oye, por favor, te pido que renuncies? Eso en este contexto, ¿cómo lo...? Sí, voy a terminar la otra idea.
se le acaban de aprobar al presidente más de 400,000 millones de pesos para sus programas Sociales. socioclientelares, diría yo, y no hay reglas de operación. O sea, ahí imagínate la cantidad de tentaciones que puede haber moviendo un dinero que se está entregando discrecionalmente. ¿Sí? Las entregas directas, pues para mí tiene claramente, pasamos de entregarlas vía las organizaciones y el moche, que efectivamente la industria del moche queda fuera, pero se abre la industria de la cooptación, porque con tanto dinero, pues cuando tú le entregas al votante o a la gente, sobre todo en el diamante de la gente más vulnerable de este país, pues generas lealtades. ¿Sí? Eso lo hizo el PRI durante mucho tiempo y duró, 71. pues, ¿cuántos años duró en el poder? Pepe. Sigo con los dilemas. El presidente reitera en su último libro que la corrupción y el influyentismo es el problema más grande que hay en el país. De acuerdo, algunas cosas, ese mensaje ha calado en cambios de comportamiento, de acuerdo. El dilema es que lo está haciendo sin reparar en la justicia, o abandonando la justicia, o sin dejar atrás el manejo político de la justicia. Desde cómo Eso se arman me los preocupa. expedientes, desde cómo actúa una unidad de inteligencia financiera, desde cómo procede una Secretaría de Función Pública, hasta cómo termina esto en un juzgado, en un ministerio público. Sí, parece un poco parodiando o recordando la máxima villista, agárralo y luego averiguas. Y entonces eso pues no está, no corresponde. digamos, O con congela y debido luego averigua. Eso, Fusílenlo y luego averigüen. Exacto, por eso dije parodiando. Y necesariamente, bueno, en consecuencia de eso, si uno ve que siguen prevaleciendo lógicas del manejo político de la justicia, la crítica también es, y ahí coincido con lo que decía Fabi hace rato, parece que hay un doble discurso en el sentido de que algunos los fusilan y a otros no. ¿Irán contra y a los unos peces gordos, los investigan Pepe? y a otros no. ¿Irán contra los peces gordos? Pues, con esta mafia, los jefes de la mafia. Bueno, a ver, me parece que ha habido señales muy claras respecto a las personas que han sido detenidas como mensajes políticos sobre que están dispuestos a ir por ellos. Sin embargo, me parece que eso no se ha traducido todavía en eficacia. O sea, los mensajes serían detener al abogado Juan Collado, seguir con otro abogado cercano, Medina Mora. A ver, me parece que muchos de ellos son claros símbolos del influyentismo que ha criticado el presidente como, y además señala como el principal problema de este país. O sea, así de claro, el principal ha sido la utilización del poder para beneficio personal. Y entonces, si uno va repasando uno por uno, Romero Deschamps, el abogado Collado, Esa moneda de cambio, Pepe, A es la ver, moneda de cambio política. Ministro de la Corte fue muy claro. Te quitas, necesito este lugar para tener un cierto control, ejercer un control en el parte de otro poder, que esa es la parte. El control se está excediendo esa es otra hacia cancha. otro poder, a otro Esa es poder. otra cancha, te, sí. te pongo en esto y no te investigo, bye. Es como una moneda Pancho. de cambio. Sí, yo quería poner sobre la mesa el caso de Rosario Robles, que es, digamos, la única secretaria de Estado que está hoy en la cárcel con acusaciones de ejercicio indebido de la función pública, delito que no amerita prisión preventiva. El juez Delgadillo Padierna, sobrino de ya saben quién, pues tuvo a bien inventarse esto de la licencia que tú acabas de mencionar, completamente falsa, con una fotografía extraída de internet para armar el expediente. Es licencia que nunca le mostraron a los abogados de Rosario. Hoy yo decía, y me puse a reflexionar ayer, ¿por qué ahora el juicio político a Rosario Robles? Hay la ley de responsabilidades de los servidores públicos y en la Constitución, en el 114 se señala claramente que un secretario de despacho, un funcionario público
no puede ser sujeto de juicio político durante su encargo y después de un año, no más. Entonces quedaban, el viernes quedaban un día. Entonces el jueves que se votó en las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia. Quedaba un día. ¿Por qué ese tema? ¿Cuál es mi reflexión? Necesitan el emblema. Necesitan presumir que tienen a alguien en la calle, en la cárcel, perdón, y que sí se está combatiendo la corrupción, y que prueba de ello es que ahora van sobre Rosario Robles en juicio político. Una aberración. Rosario Robles está inhabilitada y separada del cargo. ¿Sí? ¿Sabes cuál es la sanción de un juicio político? No son juicios penales. La inhabilitación. Eso es, al final de cuentas, show mediático. Yo lo que diría es, más allá de la cúpula, como tú dices, del poder económico, político, de estos grandes personajes que la gente diría, y bueno, ¿y a mí qué? Yo diría, las pruebas. Quitaste un programa que era estancias infantiles porque había niñitos fantasmas, ¿no? Y me parece perfecto, qué bueno que acabes. ¿Dónde están estas personas acusadas y procesadas por eso? ¿Dónde están los responsables? Dijiste que había muchas empresas de farmacéuticas involucradas en sobreprecios para no hay medicamentos de cáncer. Nombres, Me cuentas parece bancarias, perfecto. un ¿Dónde expediente. están? O sea, vayámonos a lo que realmente daña la economía. No nada más mediáticamente, que es un discurso que se fabrica desde la mañanera y que va penetrando, y que efectivamente cuando tú lo oyes, gente con muchas carencias, con muchas necesidades, y que te están dando los 330, por ejemplo, en la Ciudad de México, en las zonas más rurales, tú dices, pues sí, que se metan a la cárcel todos esos, ¿no? Yo aquí tengo mis 330 pesos. Llevamos hablando de dos temas que juegan un papel determinante para las elecciones de, iba a decir el próximo año, pero pues estamos a unas horas de decir el próximo año, que es el 2021. La economía, en primer lugar, que decíamos, juega en los tres diamantes, particularmente en uno, que tiene que ver con los que más participan en las elecciones, y el otro que tiene que ver con la corrupción, que es a nivel de simpatías, a nivel de cariños, lo que podría beneficiar, por lo menos en la discusión pública, a determinado partido, porque, mira, ahí están combatiéndolos, aunque no necesariamente haya una sentencia y aunque no necesariamente haya justicia, sino solamente show mediático. El tercero tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con sí el dinero, sí con la corrupción, y tiene que ver con salir a trabajar y sufrir la delincuencia. Salir adelante en las actividades cotidianas, familiares, personales, y enfrentarse todos los días con la inseguridad. Y eso pues nos lleva a pues los impactos a nivel cancha, ¿no? Con estos delitos que están incontrolados, que tienen que ver con los homicidios, que tienen que ver con los secuestros, que tienen que ver con los robos a propiedades privadas, y los de gran impacto. Dos principalmente en los últimos meses: Bavispe, Sonora, y Culiacán, en Sinaloa. Pancho. Bueno, y agregaría yo, ya no están en la memoria tan frescos como Minatitlán, donde asesinaron un bebé de 6 años en una matanza ganada, y Coatzacoalcos, cuando incendiaron son hechos incomprensibles. O sea, verdaderamente te preguntas qué nos pasa, cómo llegamos a esto, por qué llegamos a esto, ¿no? Entonces yo siento, volviendo al tema, de que la estrategia de abrazos, no balazos, pues no ha servido absolutamente de nada. Yo siento que no solo eso, sino que al saberse los delincuentes que les van a dar abrazos y no balazos, pues se les hace más fácil ir tras lo que ocurrió con los Levarón. Que ellos mismos dicen, ¿cómo voy a abrazar al que mató a balazos a mi familia? Y aquí voy a decir claramente el repudio que me provocaron esos hashtags terribles, orquestados. Traidores a la patria, fuera Levarón. Vende patrias, fuera de México.
Bueno, quisiera- eso también asusó y alimentó, digamos, bueno, quito la palabra asusar, alimentó cierta indignación y por eso marcharon hoy desde varios puntos, digamos, protestando contra eso y básicamente lo que les mueve es el asunto de seguridad. Claro. Y son, ahora, el tema es que ni siquiera son bots, la mayoría de ellos. Hubo casi 100,000 tweets o más de 100,000 tweets para fuera de México. Yo creo que ahí tocas un punto, el de la seguridad, que pues se ha convertido, lo decías, desde lo que ocurrió en el Culiacanazo y luego en el caso de los Levarón, pero yo creo que es un acumulado, se ha convertido en el principal limitante de la narrativa presidencial en el primer año porque lo confronta con lo que decías, Nacho, hace rato, y es en tu introducción, lo confronta con la realidad, con ese cotidiano contacto de todos con la comunidad en la que está amenazado, acechado, inseguro, con posibilidades de ser asaltado, secuestrado, etcétera, o extorsionado. Y ahí me parece que la realidad, nuevamente, ya lo hemos dicho en los programas, se ha convertido en un primer desafío grande, primer límite, el primer contrapeso o el más fuerte contrapeso que tiene el presidente hoy o ha tenido en este primer año y que ha tenido que acotar su narrativa. Creo que la posición que ha tomado o tomó durante varios meses de tanto en seguridad como en economía, insistir en que vamos bien, en requete bien, para usar casi el Y entrecomillado. que somos felices, Ya le felices. quitó el felices. requete. El requete ya no aparece. Ha No nos vamos ha bien. ido bajando la gradación, ¿no? O sea, Después va a ser del vamos. rosa, del rosa Sí, vamos ahorita. en México vamos Ahorita requete vamos bien, naranja. en México Y ya pidió vamos un año bien, más, en ¿no? México vamos, en México. Exacto. Vamos ahí bajando la grabación. Déjame ir a una pero en pausa y efecto, regreso con sí. eso. Y regreso con esta pregunta que planteaste, Pancho, y creo que no hemos contestado. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Porque en el fondo también está las responsabilidades. Y está de moda decir, yo cuando llegué esto ya estaba así, la culpa es de aquel, la culpa es de aquella. En fin, hablemos de eso, cómo llegamos a este punto y cómo ven ustedes que podamos salir. Estamos entre líneas, estamos hablando del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López, sufriendo la crítica de mis compañeros en esta mesa de análisis. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de economía y nos detuvimos en el asunto de seguridad porque creo que Pancho hacía una pregunta que me gustaría plantearte, Rodrigo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta descomposición? ¿Cómo llegamos a esta normalización, a esta indiferencia? Que pues es el caldo de cultivo para los índices delictivos que se están dando todos los días en este país. Y que prospectivamente, y ahora me refiero a ello, pero ¿cómo llegamos? Yo creo que llegamos, ya veníamos con una tendencia muy dramática, preocupante, y cuando uno define como estrategia abrazos no balazos, eso no tiene otro lugar que ir más hacia abajo y con mayor velocidad, sobre todo porque hacia adelante, hacia 2020, lo que más me preocupa en el tema económico, cuando me preguntan qué es lo que más te preocupa en el tema, no son los impuestos ni si Estados Unidos se va a recesión, es el tema de la seguridad, porque cuando vas platicando con los empresarios en las distintas zonas del país, No invierten, tienen miedo. Puede ser que Estados Unidos te compra menos, puede ser que el mercado te compra menos, pero cuando te cobran derecho de piso o te secuestran, ya la discusión no es si vendo menos, es cuándo me voy. ¿Y la Ese es declaración un- de Donald Trump de terrorismo Y eso. en México? Y esa es la segunda parte, porque lo que ha permitido que México crezca en este 2019, o sea, que estemos estancados y no en recesión, son las exportaciones. Y donde sí se puede poner en riesgo prospectivamente hacia adelante es con el tema de la seguridad. Porque si en el tema de la migración Andrés Manuel López Obrador, y eso hay que reconocérselo, fue muy pragmático manteniendo el motor de la economía que es la exportación, sacrificando un tema político importante de derechos humanos, etcétera, en temas migratorios, en el tema de la seguridad no creo que vaya a ser tan flexible. Lo decía el viernes en la conferencia de la mañana, decía, soy un país soberano y esto no es Colombia. Donde sí puede haber una exigencia muy puntual de Donald Trump condicionando el libre comercio, es en la seguridad, y donde sí puede haber inflexibilidad de México en el tema, en un tema, aunque le condicionen el comercio, es en seguridad. Y entonces la mayor amenaza en el 2020 tiene que ver con la seguridad por dos asuntos. Si tú, como actor económico racional, que son los cárteles de la droga y las organizaciones criminales, encuentras que tienes un incentivo a atacar a población civil
Cuando te detienen a un... Cuando no fue balazos, abrazos en vez de balazos, y sí te dieron balazos y querían detener a uno de tus líderes, fuiste y diste más balazos a población civil y obtuviste un gran resultado, que es que no te detuvieron. Pues eso se va a replicar con los distintos grupos dominantes en las distintas regiones del país. Fabiola. Yo creo cuando preguntas cómo llegamos aquí, sí, es algo que se construyó durante varios años, décadas, y que se llama impunidad, y se llama corrupción, y se llama omisión, y se llama complicidad. Complicidad, efectivamente, del Estado, de los gobiernos en turno, no importa el color del partido, en donde fueron omisos, fueron cómplices y fueron benefactores incluso, tanto crimen organizado, delincuencia, con poder político con crimen de delincuencia. No es nuevo hablar de narcopolíticos, de gente financiando campañas, etcétera. Ahora, ¿cuál es la mala señal? Y creo que ese es el talón de Aquiles va a ser el talón de Aquiles de esta administración. El que si tú mantienes, como siguen, la impunidad, es el incentivo número uno para delinquir. Ya pusiste el ejemplo de Culiacán, yo me voy más a lo cotidiano. Si tú, una empresa de refrescos, de pastelitos, está siendo atacada por unos normalistas que te secuestran no solo los camiones y los productos, sino a los choferes, dejas de invertir, te sales del lugar. Exacto. ¿Y por qué pasa? Porque no hay consecuencias, porque no les dices nada. Pasa porque no pasa nada. Porque no pasa nada. Entonces, mientras haya impunidad, omisión, que tiene que ver con complicidad, con la delincuencia, vamos a seguir en esto. Y en esto el presidente no lo ha querido tocar. De hecho, cuando él habló de los 5 momentos difíciles, él pone Culiacán como este momento de temor para salvar a los ciudadanos, ¿no? La guerra más corta de... Exacto, del mundo. ¿no? Sí, sí. Después toma lo de Sonora con toda la familia Levarón por el tema que fue muy mediático, pero hasta ahí. Habla de Tlahualilpan y habla del Tratado de Libre Comercio para ocultar lo que es realmente lo que está pasando. No solo a este gran nivel, yo les digo, ¿cuántos casos no han escuchado de extorsión al tercer diamante, la clase media, que tenía sus pequeñas estéticas, sus pequeños comercios, sus... que estaban embarcados en créditos, que la tenían a los hijos en palerías, escuelas de que paga. están Y cambios- pagando derecho de piso ahora. Cambios en la estrategia, pues ya el presidente dijo no va a haber cambios en la estrategia. Finalmente, ¿Cuál además... estrategia? Además, digamos, retomó como abrazos, no balazos, continuismo sí. el tener el ejército en las calles, a pesar de que hace más de un año en campaña había dicho que el ejército regresaría. Pero nada más rápido. Cambios en el gabinete de seguridad, etcétera. Bueno, pero me ibas a decir. pero nada más rápido, con un ejército al que le mermó autoridad, al que le quitó poder de acción y que después lo saca a desfilar para decir estoy con él, pero que no puede hacer nada. No puede enfrentar a la delincuencia y lo vimos en Culiacán. Sí, mira, A lo ver. grave, perdón, y ahorita te cedo la palabra. Gracias. Es... Espera, nada, Pepe, es espera, como- por favor. Ya te pasaste los 22 caracteres, entonces. No, No, Pancho, déjame llégale. decirle. Pancho, tienes 20 caracteres, Llégale, por favor. llégale, Pancho, llégale. Voy con mis 20 caracteres. Las estadísticas son claras. 2019, el año más violento Del que se en la tenga historia de México desde que se llevan o se levantan estadísticas. Lo más grave es que el presidente dice no vamos a cambiar la estrategia, no vamos a reprimir. Los narcos también son pueblo. Rodrigo preguntaba cuál estrategia. Esa, la de abrazos no balazos. Esa de que O sea, no la vamos a estrategia es reprimir. La no hay estrategia es estrategia. Esa de que impunidad. vamos a atacar las causas y cuando ataquemos las causas ya los sicarios no van a ser contratados Los porque corrones. los jóvenes van a quedar contentísimos con el dinero que les estamos dando. Pues no. ¿Cuál estrategia, Pepe? A ver, yo creo que ese es el punto. Justamente ese es el punto de cómo llegamos aquí. Pues llegamos, creo que hay que decirlo claro, llegamos por el fracaso de las estrategias de los últimos 2 gobiernos de Peña y de Calderón para resolver el asunto, pero lo que ha dado como resultados el actual gobierno en el primer año ha sido también más que pobre en esta materia, a pesar de que creo que una de las interrogantes es exactamente cuál es la estrategia. Ahí comparto un poco la pregunta de Rodrigo, aunque tiene muchas cosas similares a lo que se venía haciendo en los gobiernos anteriores, con cambios institucionales muy cuestionables, incluso como la creación de la Guardia Nacional. Me parece que lo grave del asunto, y por supuesto no quiere tocar ese tema, pues porque la inseguridad es veneno puro para la cuarta T. Intoxica y por tanto prefiere tenerlo lejos. Pero el problema es que además
el primer año creo que se consumió la narrativa de culpar al pasado, que en efecto es el que creó esta situación, pero que desde hace un año le corresponde y la responsabilidad es la del actual gobierno. Y frente a eso, Pero me habrá- parece que hay dos. Si no va a hacer cambios y reconocer que hay que entrar a fondo a discutir qué está fallando en el modelo de seguridad, el presidente creo que lo que va a hacer es pedir un año de gracia Ya lo para pidió. dar resultados. Sí, ya lo pidió. Ya lo Pues Y ahí pidió. está. si no Pues ahí ocurre, está. ¿qué va a pasar? Porque entonces En- seguramente sí. también va a cambiar el trato. En abril dijo 6 meses. 6 meses. Ya transcurrieron. Cuando transcurren y le recuerdan, dice, denme un año. Ahora- Porque el año que entra nos va a decir otra vez. Es lo que digo, que espérenme. cambiarían las condiciones. Ahora que mientras, escuchen- Pues- mientras no cambie el enfoque y siga pensando que enfrentar con los medios que tiene el Estado, el monopolio de la violencia, se oye feo, pero eso es legal. Si no les vas a hacer frente a grupos tan bien armados, como lo demostraron en Culiacán, que pusieron de rodillas a los militares. Pues eso es profundizar lo que se viene haciendo en los últimos Pero yo quiero- sexenios, No, Pancho. perdón. Sí, No. esa es la misma que no se estrategia está- a ver, punitiva. no, Baja a los militares, combate, guerra contra el narco. No es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, te va a ahorcar Andrés Manuel López Obrador cuando digas que es lo mismo. ¿Por qué? No, está lo mismo que tú estás pidiendo. No, tú estás no, pidiendo no estoy- regresemos al pasado. No estoy ¿Qué pidiendo. necesitamos? Bajen A los ver. militares y combatan. Entonces desaparecemos a las Fuerzas Armadas, a la policía No, y no, abrazos. pero eso no es lo que hacen las Fuerzas Armadas. exacto. De A eso ver, estamos hablando. ok, a ver, Exactamente. yo les propongo otra cosa. A ver, ¿por qué no, sí, es... pero, pues dere- sí, de- derecho tu de derecho de réplica réplica. aquí Pero el yo señor, lo que sí. les digo es, ¿por qué el presidente no es capaz de dejar a un lado este discurso que se ha sembrado de polarización? Se permite él escuchar las voces que le están diciendo. Por eso digo, quitar la polarización para decir, no son voces fifís, no son voces conservadoras, son voces ciudadanas que pagan sus impuestos, que trabajan y decir, oye, te estás equivocando porque tú dijiste que repartiendo el dinero ibas a hacer que el huachicoleo baje. Tú mismo dijiste en conferencia de prensa que fue un error, que les diste el dinero y que siguen. Entonces recurriste a sus mamás, les pediste a las mamás que no, que hablaran con los niños porque los iban a regañar, los niños adolescentes, y también te falló. ¿Por qué no escuchas que te estamos diciendo que te falla? ¿Por qué no? Porque ya se sembró un discurso de polarización en donde si yo te digo que estás mal, Sí. evidentemente Sí, te aunque- descalifico aunque y hay eres un factor conservador. nuevo. No, Y pero entramos aunque hay un a factor otro que te problema de la déjame- 4T, derecho la de réplica. Déjame que polarización. responda Pancho. Derecho de réplica. Yo quisiera preguntarte cómo habría que tratar o cómo se les debe de responder. Te voy a poner un caso, el de los del Barón. Estos hombres que llegaron, asesinaron a 6 niños, a 3 mujeres, a sangre fría, cobardemente. ¿Cómo? Si tú dices que pedir la intervención de las Fuerzas Armadas es hacer lo mismo que se hizo. ¿Cómo? A ver, no, a ver. No, creo no, que- no, a no, ver, no, no. ¿Cómo? Déjame responder. A ver, Déjame responder. a ver, Tranquilo, si no, no tranquilo, vais a Pancho, salir. tranquilo. Sí, pero no Tranquilo, vas a salir Pancho. con A ver, va, discursos. Tranquilo, Pepe, Pancho. Pepe. Ningún Estado puede permitir que haya delito en su territorio, pero frente a un problema como el crimen organizado necesita una estrategia mucho más coherente que la que hoy está teniendo y la que tuvo en el pasado, porque ni antes ni ahora estamos viendo resultados. Pero a ver, tú acuerdo. hablas de estrategia A en ver, general. me- ¿Cómo deja- le deja que respondes? acabe, Pancho, deja Sí, que no, acabe. por eso es que le hice una pregunta. ¿Me permites? Quiero que me responda la A ver, pregunta. a ver, Ya me a siento en ver. oficialía de parte. Sí. A ver, adelante. Sí, sí, sí. Se nos va a acabar el Sí, programa. Pancho, Sí, porque Pancho. quiero preguntarles un par de cositas más. Termina, remátalo, Pepe. A ver, me parece que de entrada hay mucha debilidad en términos de justicia. Creo que el tema de poder utilizar la justicia para enfrentar la impunidad que ha generado la violencia y el crimen es central para poder entrar a un tema como este, en términos de investigación, en términos de inteligencia, en términos de combate a las finanzas del narco, lavado de dinero y los circuitos. Incluso el planteamiento que está ocurriendo en otras partes del mundo como desmontar los mercados ilegales a través de la legalización. Esa es una política distinta, diferente a la que se ha seguido hasta ahora y que el propio gobierno
no ha modificado. Y que al contrario respecto lo ha estado de defendiendo y los además lo anteriores. defiende todas las mañanas. Hablábamos hace rato de las maneras en que ha estado gobernando el presidente. Una de esas maneras de gobernar, desde mi punto de vista, es las mañaneras, su propio estilo de gobernar. Una oportunidad donde ha generado, decías Pancho, polarización en las mañaneras. Yo en digo este, que el discurso en que este era formato, digamos, que no habíamos visto, que no habíamos vivido en este país, en el que un presidente se confronta con la prensa mexicana e internacional. Sí, brevemente diré que pues entonces vamos a aplicar la estrategia de López Obrador, acusarlos con sus mamacitas. Y ya con eso ya resolvimos el problema, ¿no? Pero bueno, vengo a lo de las mañaneras. Sí, efectivamente se ha convertido en una tribuna donde se destila un discurso de odio, de división entre los mexicanos. Los buenos son los pobres, los fifís, digo los chairos, perdón, no los fifís, no libre, los chairos, los que apoyan la transformación, los que están con él. Los malos son los que lo critican. Los periodistas, lo dijo claramente, somos sus adversarios, los de la prensa tradicional, porque los que se sientan en la primera fila, pues son, francamente, boicoteadores. ¿Por qué? Porque cuando está un tema muy delicado, álgido, de repente se para Mr. ya saben quién y empieza a hablar de 1935 y Pemex y cuando Lázaro Cárdenas. Me quedan 2 minutos antes de despedir el programa, pero para sintetizar, Rodrigo, ¿qué le cambiarías a este formato de comunicación y cuál es el reto que tiene la prensa, que tenemos los periodistas, para esa oportunidad que tenemos todas las mañanas en Palacio Nacional? Le cambiaría la frecuencia porque creo que el ritmo diario te lleva a decir tonterías eventualmente, es inevitable que eso ocurra. Sería mejor si hubiera un mensaje quizás semanal, entendiendo que es alguien que pone la agenda y que eso tiene un objetivo político, pero diario la verdad es que genera mucha incertidumbre, mucho daño, señales encontradas, etcétera. Y dos, yo creo que sí sigue siendo una espléndida oportunidad. Yo veo muchos reporteros que están aquí, que la aprovechan, que a veces la toman y que en la medida de lo posible pues se trata, si antes no había ninguna conferencia de prensa, bueno, hoy por lo menos puede ser una pregunta una vez a la semana y eso es mejor que nada y creo que ahí es en donde tenemos que abocarnos y no caer en la polarización, que es muy difícil, ¿no? Porque es muy difícil no polarizarse. Yo diría, no le voy a aconsejar nada porque tengo muy claro cuál es su estrategia que quiero compartirles. Él va a seguir con las mañaneras todo el tiempo porque es su forma de evangelizar a los que quiere llegar, a estas personas que les está dando este bono, y coincido con Pancho, que es electorero, punto. Les quiero compartir un dato. Canal 14, que es televisión abierta, que era como el canal educativo, tiene más de 2 puntos de rating a esa hora de la mañana, porque llega a todos lados. La mayoría de las personas a las que quiere llegar está viendo la mañanera completa. Conozco familiares, personas que no están viendo los noticieros, están viendo en su tablet el link donde está viendo la mañanera. Él lo tiene perfectamente claro. Ahí está diciendo lo que va a hacer, cómo va a gobernar y el discurso de la polarización. Los que están conmigo están bien, los que están contra mí son los conservadores neoliberales. Ha sembrado perfectamente ese discurso. No lo va a quitar, me encanta que lo sugieras, pero no lo va a hacer. Sí, y la otra parte, ¿qué podemos hacer los periodistas? Seguir haciendo lo que sabemos hacer, porque tienen toda la razón, y perdón que los diga, y seguro me van a inundar las redes de chayotero, ¿no? No son periodistas los que están ahí, son gente que sabotea, que dilata. La mayoría sembrando. de los que están ahí o algunos de los que están ahí. Algunos de los que están ahí sembrando y haciendo dilatando. Los periodistas que están ahí, están haciendo su trabajo. Y lo están haciendo también que han tenido que gritar para hacer las preguntas correctas y ha tenido que responder. Muy bien. De acuerdo, Pepe. de acuerdo contigo, Fabi, totalmente de acuerdo, pero te diría más. Prepararnos todavía más y hacerlo mejor. Mandar los mejores hombres a las mañaneras, los mejores a preguntar. Hombres o mujeres, periodistas, sí, hombres o sin mujeres. duda, hombres o mujeres, estoy hablando genérico, pero incluso si hay sesgos en la organización, si se están sembrando preguntas, si se está manipulando, pues hay que seguirlo denunciando, porque si no es parte de un juego que, lejos de ser un ejercicio de transparencia, que hay que reconocerlo, es inédito, pues se convierte o puede convertirse justo en un
en un ejercicio de manipulación del poder que nos compete. Y funcionó, nos compete porque ese tema de Culiacán fueron 2 conferencias sí, 2 seguidas. días. Y después de la primera hora de estas tácticas de dilatar y de hablar de 1000 cosas, al final, gritando las preguntas, se tuvo que tocar el tema y podemos tener información. ¿Cómo puedes llamar ejercicio de transparencia cuando le hacen una pregunta y se va por el otro lado? No llamé es eso. Cuando No dije eso. dijiste ejercicio Dije de que es un transparencia. ejercicio inédito, de transparencia, pero que dijiste. si está manipulado, entonces Dijo, deja de no ser, dijo que deja era de ser un El ejercicio asunto, de el asunto es transparencia. el reto, efectivamente, Ajá. que es un gran comunicador, no necesariamente un gran informante, porque lo que tenemos es buena comunicación, pero no efectivamente datos que se puedan verificar y que se puedan confrontar con la fuente Y primordial, que en cuando este la caso Aunque, es el presidente. aunque, oye, da nota todos los días, Da nota todos los prácticamente. Cuando la pregunta le incomoda, le da la palabra a alguno de sus Ahí está el reto, paleros. ahí está el reto, ahí y está se el reto. acabó. El reto, Ahí nosotros, está el más reto. y mejor preparados. Sí, definitivamente. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo, se nos quedaron varios temas. Caray, ojalá le haya servido esta discusión. Esto fue Entre Líneas. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en la siguiente.